pasaría si existe una mezcla de estratos, es decir, hay arcillas y arenas? ¿Cómo se calcularía el asentamiento? Ya. Ahora hemos visto el tema de asentamiento en arcillas, método champú, y método de Schmiermann para arenas. ¿Ya? En realidad, digamos, hemos aprendido que esta es una, vamos a decir, arcilla y por debajo una arena, ¿ya? Arena. Hasta ahora hemos visto estos casos. ¿Ya? Aquí está la carga neta aplicada a lo que es el nivel de fundación. Y hemos visto que aquí se puede aplicar Jambú para el tema de la arcilla inmediatamente por debajo de la carga neta a nivel de fundación. Entonces podemos calcular el asentamiento inmediato que ocurre en esta arcilla, que está por encima de otro estrato que está de mayor, de diferente compactación o diferente, ¿no? Ya sea una arena, una grava, una roca. Y para los estratos de arcilla que no están directamente conectados con la carga neta, se ha calculado el asentamiento inmediato por el método de Jambú, aplicando el principio de superposición en los estratos de arcilla que están entre otros tipos de suelo y que no están conectados directamente a la carga neta. Aquí se aplica el principio de superposición con el método de Jambú. ¿Ya? Eso hemos visto antes del método de Schmiermann, que es para suelos granulares, puede ser arena, grava, otra grava, ¿ya? Arenas, gravas, suelos granulares, aplicados con una carga neta en un nivel de fundación. Aquí se aplica el cálculo del asentamiento inmediato de Schmiermann. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Ya? Hasta aquí hemos llegado. Ahora, ¿cómo se calcula el asentamiento cuando hay arcillas y arenas? Eso lo vamos a completar cuando podamos calcular no solamente el asentamiento inmediato en arcillas, sino cuando estas arcillas estén saturadas, cuando exista un nivel freático alto y las arcillas estén saturadas, también se van a producir asentamientos por consolidación en las arcillas saturadas, ¿ya? Y en los estratos de arena se va a producir asentamientos inmediatos que van a ser calculados por Schmiermann. Al final, cada estrato, dependiendo de la condición que se encuentre, va a producir asentamientos inmediatos y asentamientos por consolidación primaria, y al final
la suma de todos estos asentamientos va a ser el asentamiento total. Como pueden ver, he visto 2 de los 3 métodos de calcular asentamientos. Cuando completemos el tercer asentamiento, vamos a poder responder más adecuadamente esta pregunta, ¿ya? Después del método odométrico, se combinará los métodos para el cálculo. Ahora solamente tienen que tomar en cuenta que hemos visto asentamientos inmediatos por el método de Jambu y asentamientos inmediatos por el método de Schmidt. Podría volver a explicar cómo sería el asentamiento cuando L sobre B es mayor a 10. Ya. Cuando calculamos B y 4 veces B en los asentamientos, cada valor se toma desde el nivel de fundación o el valor de 4B contará desde B. Ya. Vamos a... Vamos a ver L sobre B mayor a 10. Cuando L sobre B mayor a 10, es, el paso 1 es la carga neta, el paso 2 es el cálculo de los coeficientes, que para eso necesitamos los datos de la carga neta, y las dimensiones L sobre B. El coeficiente 2 es 1. Y para el paso 3 hay que graficar el factor de influencia versus profundidad relativa. Y eso requiere graficar este esquema por debajo del nivel de fundación, es decir, a esta profundidad está el factor de influencia versus la profundidad relativa, ¿ya? Entonces aquí, como pueden ver, empieza en 0 y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Profundidad relativa, ¿ya? Entonces, cuando L sobre B es mayor a 10, la gráfica que se utiliza es esta segmentada, que empieza en la profundidad relativa 0 en el valor de 0.2, va hasta una profundidad relativa de ancho B, ¿ya? Hasta el ancho B, y retorna hasta una profundidad relativa de 4 veces B, ¿ya? Esta gráfica es para la condición L sobre B mayor o igual a 10. Aquí, en este ejemplo, cuando el ancho B es 4, ¿ya? El pico ocurre a la profundidad relativa de ancho B, 4 metros, ¿ya? Y retorna hasta una profundidad relativa de 4 veces B, ¿ya? Que eso sería 16 metros. Entonces, esos 16 metros se cuentan desde el origen de la profundidad relativa, ¿no? Desde 0 hasta 16 metros, ¿ya? Desde 0 hasta 16 metros, ¿ya? Entonces, la distancia que existe desde el pico hasta lo que es el final de esta gráfica es 3 veces B, ¿no? 3 veces B, aquí 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, cuando esta gráfica ya se completa, lo único que falta es calcular el factor de influencia pico. En este caso, es la misma ecuación, tomando en cuenta que el esfuerzo vertical que ingresa a esta ecuación es el esfuerzo efectivo en condiciones iniciales donde ocurre este pico,
¿ya? En este caso, a la profundidad relativa de 4, y eso es a esta profundidad. ¿Ya? Un momento. Ah, ya. Tan, 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 tan. Ya, otra vez. Ahora sí. No, cuando L sobre B es mayor o igual a 10, el paso 1 y el paso 2 son lo mismo, es cálculo de la carga neta, cálculo de los coeficientes. El paso 3, que es la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa, se hace con esta línea segmentada, que es L sobre B mayor a 10, ¿ya? Donde a una profundidad relativa de 0, es el valor de 0.2, va hasta una profundidad relativa del ancho B hasta un pico, ya que en este ejemplo, como el ancho es 4 metros, va hasta 4 metros, y de ahí retorna a 0 hasta una profundidad relativa de 4 veces B, que en este caso son 16 metros. Entonces los 16 metros se cuentan desde el origen, ¿no? Desde acá, desde el origen. Esta gráfica es completada con el valor del factor de influencia pico, que es esta ecuación, 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta del esfuerzo efectivo inicial donde ocurre el pico, ¿ya? En este caso hay que identificar a qué profundidad corresponde este pico, ¿ya? Si bien corresponde a una profundidad relativa de 4 metros, relativa porque es relativo a nivel de fundación, el esfuerzo efectivo inicial donde ocurre esto es a una profundidad del nivel de fundación más 4 metros. Y aquí es donde hay que calcular el esfuerzo efectivo inicial en esa profundidad, en condiciones iniciales. Cuando se calcula el factor de influencia, hay que aplicar el paso número 4, que es los 4 límites en la gráfica que se ha trabajado en el paso 3, que acá es, debe existir un límite superior, debe existir un límite inferior, debe existir un límite en los cambios de estratos, donde los módulos de elasticidad son diferentes, y debe existir un límite en el pico. Estos 4 límites que se grafican sobre la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa, subdivide en subestratos, que en este caso hay 6 subestratos que están bien identificados, donde cada uno de los subestratos tiene un espesor, un módulo de elasticidad definido y un tramo de factores de influencia definido, ¿ya? El paso número 5 es el cálculo de los factores de influencia multiplicado por los espesores dividido entre el módulo de elasticidad y la sumatoria de todos los subestratos de esta ecuación, ¿no? Que es parte de la ecuación de Schmerl. ¿Qué factor de influencia es la que ingresa en esta ecuación? Es el representativo, ¿ya? El representativo de factores de influencia representativo de cada uno de estos subestratos. En este caso, el valor que representa todos esos valores es el valor medio de factor de influencia.
Y para esto se puede usar relaciones trigonométricas o se puede usar lo que es las ecuaciones que se presentan en el texto en cuanto a la profundidad relativa, ¿ya? Si utilizamos esas ecuaciones, vamos a necesitar, digamos, identificar a qué profundidad queremos calcular el factor de influencia. Por ejemplo, del primer subestrato son 3 metros. Entonces, el valor del factor de influencia que yo quisiera encontrar es el que se encuentra a una profundidad relativa de 1,5 metros, porque ese valor representa a todos estos factores de influencia. Para el segundo estrato, tuviera que calcular para una profundidad relativa de 3.5, que es el valor medio del centro del subestrato 2. Para el tercer subestrato sería la profundidad de 5 metros, para el subestrato 4 sería la profundidad de 8 metros, para el subestrato 5 sería la profundidad relativa de 11.5 metros, y la profundidad relativa de 14.5 metros para subestrato 6. Luego se calcula el asentamiento inmediato, que es los 3 coeficientes que están calculados en el paso 2, multiplicado por la carga neta que está calculada en el paso 1, multiplicado por la sumatoria de factores de influencia por los espesores entre módulos y set, que es el paso número 5. Un momento, por favor. Entonces, estas dos dudas aclaradas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, fue tranquilo, cuando ya tienes más, o sea, ahí se te bueno. Yo, muchas de mis jóvenes se ven de España. Aclarado. ¿Hay alguna otra duda más? Ya. Bueno, como han visto, del capítulo 2 de asentamiento nos falta este asentamiento, el asentamiento odométrico, y ya hemos visto el asentamiento de Jambú y el asentamiento de Shimero. Voy a estar preparando una práctica que vamos a dar el día de hoy como la práctica 1. ¿Ya? En unos 15 minutos voy a hablarles y vamos a tomar una pequeña práctica. Mientras, pueden estar alistando su espacio de trabajo, ¿ya? Recuerden que es un ejercicio, ustedes tienen que resolverlo y subirlo al Classroom, ¿ya? Entonces voy a estar preparando, yo creo que 12:15 ya vamos a empezar, hasta las 12:45, que es la finalización de nuestra clase, ¿ya? Mientras, pueden tomar la palabra y aclarar algunas dudas, ¿ya? Vamos a hacerlo. Ya, aquí está. Práctica 2, carga neta. Ya dice, se tiene una fundación triangular, ya, es un triángulo equilátero, de lado variable fundada a los 5 metros de profundidad en un suelo compuesto por 2 tipos de suelos. Una arcilla hasta los 3 metros y por debajo una arena. Los pesos secos y saturados de ambos suelos son variables. La fundación que soporta una carga vertical de 8.000 kilonewtons es de hormigón armado cuyo peso es variable. El espesor de la base de fundación es de 1 metro y la columna que soporta tiene un diámetro variable. El suelo de relleno por encima de la fundación tiene un peso de 20 kilonewtons metro cúbico. Tomando en cuenta que el peso del agua es 10 kilonewtons metro cúbico, calcular la carga neta.
Se pide llenar la respuesta del formulario en el tiempo establecido. Luego del tiempo establecido se tiene 10 minutos para subir un solo PDF a través de la plataforma del Classroom. Lo siguiente: la imagen del problema planteado y el cálculo de la carga neta. Todas las fotos deben incluir el nombre completo, el código CIS y firma. ¿Ya? El formulario va a estar abierto hasta las, vean, hasta las 12:40, ¿ya? Y se va a dar 10 tiempos, 10 minutos, ¿ya? Entonces esto va a estar abierto hasta las 12:50. ¿Ya? Se pasa los datos de la práctica 2, ya que cada uno de ustedes tiene el lado del triángulo, el diámetro de la columna, los pesos del suelo 1, del suelo 2, ya aquí, si bien aquí dice arena, es arcilla, ¿no? La arcilla 1 y la arena 2, nivel de condición inicial, nivel freático de condición final y el peso del agua. ¿Ya? Inge, buenas tardes. ¿El formulario hasta qué hora va a estar abierto? Hasta las 12:40. Ya está bien, Inge, gracias. 12:40. ¿Listo? Entonces, tienen como 25 minutos.